que es la parte animal del hombre. Es todo el instinto animal, ¿se acuerdan? No la usa el Espíritu Santo. Esa parte no, ahí no habita. Porque el instinto animal es el instinto que está unido con la carne, nuestro cuerpo. Cuando es un alma madura y cuando el alma está hablando con Dios, cuando el alma se une con el espíritu, se une con Dios, que es espíritu, sino que va creciendo. Pasó ya la etapa animal, que viene la otra etapa porque está creciendo. Esa etapa es la que el alma comienza a sentir sus emociones y a decidir qué moral lleva y a discernir el hálito o el tiempo de vida que tiene sobre la tierra. Todo lo que es sentimientos y los deseos del corazón. Bien, tercera etapa. El alma entra a una conciencia de intuición, es decir, ella intuye. No es necesaria una profecía, ella ya lo sabe. La cuarta fuerza del alma, la vida del alma con el propósito. Cuando el alma sabe el propósito, tiene fuerza, tiene vida, vitalidad, fortaleza. A eso es que se le conoce oro con la boca, con el cuerpo, oro, destino el espíritu con ayuno, estoy orando y me fortalezco, oro y tomo vitalidad. Hasta ahí llegan muchos con el ayuno, los votos y el ejercicio de piedad. La vitalidad, la fuerza del alma, hasta ahí. Creció el alma hasta ahí. No se debilita, el hermanito está pero fuerte. Vamos a la madurez que se necesita. Donde el espíritu llega, rebosa para usar la persona. ¿Cuál es ese nivel? Es el nivel quinto, donde el alma se conecta directamente con Dios a través de la pureza. Lo que a nosotros nos enseñan, sin paz, sin santidad, nadie verá a Dios. Es que esa última parte del alma, ella vive tan pura como una virgen, una inocencia única, conectada con Dios, sin ningún problema ni pero, ni lamento, ni prejuicios, ni cosas que yo diga, por aquí no puedo, Señor, por aquí no puedo, hasta aquí puedo y hasta acá no puedo. Quinta es el crecimiento total del alma, un alma madura. A ese nivel es que viene el Espíritu Santo, la toma, porque es inocente, porque es pura, es virgen y está madura, ya tiene conocimiento, quién es Dios, tiene temor de Dios y conoce la palabra de Dios, está con ella morando la palabra de Dios y vive la palabra de Dios. Cuando está el alma madura es que viene el espíritu a reposar y comienza a gemir por la persona. Si el alma no está madura, el Espíritu Santo no la usa. Ahora, ¿quién es el que me usa? Sus ideas, su conocimiento vano. Pero no es el Espíritu, porque Él es santo y busca un vaso puro, santo y virgen. Virtudes, crece estudiando, crece aprendiendo y madura. Anote por favor, ¿qué es gemido indecibles? Romanos 8:26. Los sonidos de lamentos y suspiros tienen un valor, tiene un peso. En el mundo espiritual, ejemplo, las lágrimas representan o simbolizan la sangre. Los sonidos sin palabras y el llanto juegan un rol fundamental en la conexión espiritual del alma. Todo esto representa el lenguaje del alma. Hasta aquí algo que el Señor me está ministrando. Suelte el lápiz y escuche. En el mundo espiritual, el peso y el valor es considerado lo que sale de mi cuerpo. Estoy hablando en la oración. Entra al alma. La parte del alma, que es cuando el alma está madura, el espíritu reposa sobre la persona y comienza a hablar de parte de Dios en la oración. Esto puede darse en tres partes. Escuchen, nadie nota. La primera parte, cuando el alma está leyendo.
La segunda parte, cuando el alma está en ayuno. Y la tercera, cuando el alma está en silencio. Cuando esas tres partes se cumplen, son atracción que tiene Dios con esa persona. Entonces se cumple la palabra que dice, amé a Jacob, pero aborrecía a Esaú. El símbolo en el mundo espiritual de una alma perversa, de una alma que no maduró, sino que vivió sin crecer, porque vivió en el desorden que quería vivir, en el libre albedrío. El ser humano comienza a vivir, pero delante de Dios nadie puede pasar oculto. Dios se agrada de la persona en el caminar y se allega a la persona, porque la persona ha tenido crecimiento. Dios no se une con gente que no conoce, que no tiene entendimiento de él, ni tampoco lo anhela. Cuando la persona llora de alma sincera y de corazón limpio, esa sangre, esa lágrima es sangre derramada. Y cuando la sangre de esa persona, las lágrimas de esa persona se derraman sobre la faz de la tierra y la persona es un alma justa. ¿Por qué justa? Porque es madura y tiene corazón limpio. Esa persona no llora, sino que derrama sangre. Es la representación cuando estaba Jesucristo en el monte Getsemaní y su sudor salía como sangre. El alma era tan madura, tan crecida, palabras sin sonido, llanto, lamento y todo tipo de suspiro. Se trata del lenguaje del alma. El alma llega a crecer, el Señor lo toma y ya no es el ser humano, sino el mismo Espíritu Santo ayudándolo a hablar con el mismo Dios de los cielos. Sus lágrimas delante de Dios no es cualquier cosa. Por eso es que se le dice al creyente, tus lágrimas no han sido derramadas en vanos en el piso. Dios la ha tomado en redomas de oro, porque ¿qué quiere decir? Que Dios ha considerado la vida que ha tenido y le da valor sus lágrimas. Ya no son contadas en el mundo espiritual como lágrimas, sino que son contadas ¿con qué valor? De sangre. Y tú sabes lo que es una sangre. En la Biblia dice que cuando Caín derramó la sangre del hermano, le fue contado como pecado. Y por causa de la sangre del hermano, se convirtió errante sobre la tierra. Y le puso una marca al Señor, lo cual simboliza condenado y maldito. ¿Qué pasa cuando los hijos de Dios le hacen algo y derraman su sangre, sus lágrimas delante de Dios? Por eso es que vemos a veces juicios que se cumplen, porque un justo derramó lágrimas, sangre en la presencia de Dios. Y dice Dios, escuche lo que dice, hay una sangre que grita sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿qué pasa cuando la iglesia ora todas las noches y se derrama la presencia de Dios? ¿Qué derrama la iglesia? Sangre. La sangre grita delante de Dios. Y cuando una sangre derramada, usted se secó las lágrimas, pero en el mundo espiritual la consideró sangre. ¿Usted cree que la sangre no es por el que ora más? No es por el que ora con mejor léxico. No. Es por el que vive su proceso de madurez para estar conforme a la voluntad de Dios. Usted y yo tenemos un acceso grande a través de la sangre de Cristo, que podemos presentarnos invocando a Dios directamente. El acceso es el que nosotros hacemos uso hoy en día, presentando un ayuno, viviendo un voto y caminando en la voluntad de Dios, un ejercicio de piedad. Oración de gemidos indecibles. En pocas palabras, el lenguaje del alma, que es el que nos ayuda en el mundo espiritual para orar. Pastora, Dígame. hay palabras que no se le escucha hoy después. Que es un diálogo del alma. ¿Quién lo da? ¿Lo da el hombre? No.
El hombre tiene un gemido, un lamento, pero el hombre lo tiene es en sus emociones y en su carnalidad. Pero hay un gemido que dice que lo da el Espíritu Santo, y eso está en Romanos 8. Dice que ese gemido es el lenguaje del alma. O sea que el alma no tiene boca propia. Su boca es el Espíritu, no es la nuestra. Porque si fuera la nuestra, nosotros no nos dijeran que la carne es enemistad con el Espíritu. ¿De qué Espíritu está hablando? Del alma, el hálito de vida que me dieron, el alma. Entonces, dice que para el alma tiene que venir el Espíritu Santo para hablar con Dios, el que me ayuda a interceder con Dios. Eso tenemos que tenerlo claro. La gente cree que nosotros en nuestra humanidad somos aceptados en el mundo espiritual. No, en la humanidad no. Es a través del Espíritu Santo que existimos en el mundo espiritual. ¿Cuál es el lenguaje del alma? Dice gemido indecible. Es que son sonidos, lamentos, suspiros, lágrimas, sonidos sin palabra, que estos juegan un rol fundamental para conectar con Dios, hablando en el cuerpo. Y una vez que está el Espíritu Santo unido con nosotros, entonces Él comienza a hablar y a gemir. Anote, por favor, este clamor que da el alma para reparar nuestros propios errores. El lenguaje del alma comprende 2 puntos. Suspiro o el gemido expresa o representa la sinceridad inefable. El otro es el deseo del alma. Representa lo profundo que no puede articularse mediante el habla. A esto se lo conoce como el intelecto del lenguaje. Tenemos concepto del gemido, que es la primera parte. La segunda es el clamor, acuérdese. Y la tercera parte, anótelo, el llanto de la presencia de Dios. ¿Dios llora? Sí. ¿Dios oraba sin articular habla? Sí. ¿A dónde vemos todo ese gemido del Espíritu? En el Señor Jesús. ¿Está conmigo? Nada de lo que yo le estoy diciendo es inventado. Todos los que han visto el caminar del Señor Jesús sabemos que el Señor Jesús tenía este tipo de lenguaje para hablar. No articulaba palabra, y cuando lo hacía no era Él, sino que era el intelecto que tenía del Espíritu Santo a través de Él. Había una sinceridad inefable. ¿Hay un hombre que tenga sinceridad inefable? No, la Biblia dice que todos somos malos, porque aún llegamos a la presencia de Dios y comenzamos a justificarnos. La tercera, el llanto de la presencia de Dios. El Señor Jesús, como presencia de Dios, lloró también. Lloró. El gemido representa el dolor de Dios. Y la presencia de Dios en ese momento emana sufrimiento junto a la humanidad. Y gime con el alma. Dios se une con esa persona a sufrir junto con él. Como el Señor Jesús sufrió con María y lloró con María, así Dios se une con la persona cuando tiene Espíritu Santo, está con la Shekinah, la presencia de Dios, gimiendo y llorando su dolor, su proceso. Viene Dios, se une, todo lo que hemos pedido. Como dijo el Señor Jesús, todo lo que pedís en mi nombre será dado. Esa parte que Dios se une con nosotros es la parte femenina, es la parte de una madre. Y cuando Él se une con el alma a gemir y a llorar, esa parte de madre es la que estamos viendo en ese momento. Preguntas hasta ahí. En pocas palabras, Dios no llora. ¿Cuándo llora? Cuando es tocado por un ser humano que está lleno del Espíritu Santo. Ejemplo, usted se pone a hacer un vestido hermoso. El más hermoso que usted tiene lo hace para la hija que más ama. Y cuando usted se lo ve poner su obra de arte, a usted le da una emoción que llora. Y por esa emoción que llora, de ese gusto de ver que su hija le gusta y se pone el vestido que usted le hizo, usted más la ama. Así es el Señor. El vestido que Él nos dio para investirnos el Espíritu Santo. Cuando lo cargamos y hacemos el esfuerzo de vestirnos de su Espíritu, Él se allega a nosotros y es uno solo con nosotros y lleva nuestras cargas.
Ya sabemos por qué llora Dios. Dios no llora solo. Dios solo llora cuando nosotros le damos gusto y se une a nuestros sentimientos, porque tenemos su presencia. La cuarta parte. Todo lo creado sufre. Sufre en la tierra. En la tierra. No estamos hablando en los cielos. Escrito está que toda la creación gime, esperando ser redimidos. Cuando el ser humano no tiene el Espíritu Santo y despierta la compasión de Dios, es porque está dando gemidos sinceros. No son indecibles, sino sinceros. Es porque ora con gemidos sinceros para acelerar su restauración. Por ejemplo, un recién convertido, tú lo ves llorando con un gemido sincero para ser salvado, para ser redimido. El Espíritu Santo intercede por el creyente cuando no sabe orar. Entonces, cuando solo llora, el Espíritu Santo es el único que escudriña si las lágrimas son sinceras, si las lágrimas solamente son lágrimas cocodrilo, si las lágrimas nada más es porque es llorona de naturaleza. El Espíritu Santo es que escudriña y sabe cuando la persona es sincera. Así como hay hombres que lloran como lágrima de cocodrilo. Los hombres, yo digo, yo no sé por qué voy a decir esto. Particular como mujer, yo no creo en los hombres llorones. El hombre que más llora y te jura y te rejura es el hombre más traicionero. A ese tipo de hombre estamos hablando del alma. Hay almas que lloran en la primera que comienzan a orar, pero el Espíritu escudriña si el lloro es porque llora de corazón o el lloro es porque está herido y llora porque le dolió algo, o el lloro es porque simplemente cada vez que va a orar es una costumbre de llorar. Entonces el Espíritu es el que discierne si sus lágrimas son sinceras, porque no estamos hablando ahí ya de un lágrima del Espíritu. El Espíritu es otra cosa con la persona. 13. Ok. Sí puede orar. Pecado, tiene culpa. Usted tiene toda la razón, pastora. Por lo menos yo hablo por mí. No es que pierde el juicio, pierde el dominio de su cuerpo. En pocas palabras, hará cosas que no son de ella. Y repito, no es un grito loco que comienza a profetizar. Eso no es de Dios. Estamos hablando de oración. Usted le da el micrófono a una persona y le dice vaya a orar y la persona se pone a predicar y no se pone a orar. Eso no es oración de Dios. El Espíritu puede dar un rema y se puede poner a... Sí, pero cuando el Espíritu lo da, se derrama por lo general para todos. A menos que la persona sea de búsquedas profundas y la única que se purifica de todo ese grupo es ella. Y ahí es donde se puede distinguir que el Señor la tomó con gemido indecible. Pero el gemido indecible del Espíritu Santo es, como dice su fruto, apacible, con amor, con humildad, con ternura, mansedumbre, longanimidad, con fe. ¿Me está entendiendo? No es como esos que entran a una iglesia y supuestamente están orando en el Espíritu. Profetizó. ¿Cómo va a profetizar? Apenas cogió el micrófono, se puso a chillar, se puso a gritar y luego profetizó. Eso no es el Espíritu. Aquí me está enseñando que el Espíritu se pone a esa persona y se hace a esa persona cuando la persona anda en el orden de Él y se viste del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no anhela carne, el Espíritu Santo anhela orden. Tampoco anhela el sueño. Anhela a la gente que está despierta con conocimiento de Dios. Por eso un soñoliento el Espíritu no lo toma y no siente el soñoliento el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu no se une con una gente que tiene la mente dormida, entupida.
Entiéndame, por favor, que yo no los quiero hacer sentir mal, sino que quiero, por favor, que entienda. El Espíritu es una persona, Dios es real. Dios no es un fantasma, Dios no es una cosa que vamos a burlar, Dios está presente y si usted no le pone seriedad como una persona que le golpea a 3, 4 de la mañana a la puerta y usted se saca las lagañas, se saca para ir a ver a esa persona, para hablar con entendimiento, así es Dios. Y la gente no entiende que se levanta a hablar con Dios con una baba, con un ojo cerrado, hablando sandeces. ¿Usted cree que Dios va a estar ahí? Está el diablo escuchándole cómo barbosea. Está el diablo viéndolo cómo se duerme. Está el diablo que se ríe y lo bajea, pero usted nunca habla con Dios. Usted está invocando otro Dios. Usted no invoca al Dios real. El Dios real te hace abrir los ojos. La Biblia dice que tiembla la tierra ante su presencia. Eso dice la Biblia, yo no puedo ser la mentirosa. Y los que hablan con Dios tienen gemido indecible. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hablamos ahí? Si en iglesia habrá una que se llene el Espíritu Santo para hablar con Dios, con respeto, mis amores, no lo hay. Pastora, y entonces las hermanitas que llevan 1 hora orando en esas iglesias y luego salen profetizando, aquí les estoy enseñando. Dicen que hablan porque tienen un corazón sincero, pero no porque tienen el poder de Dios. Entonces, ¿qué pasa, pastora, con esa gente que tiene corazón sincero? En el momento decidieron hablar con sinceridad y entonces vino Dios en su misericordia y les puso una palabra de versículo y hablaron por sinceridad, pero no hablaron por el poder de Dios ni por la presencia de Dios. A eso no se le llama gemido indecible, a eso se llama gemido por sinceridad, llanto por sinceridad, lágrima por sinceridad, concristado por sinceridad, pero no por poder de Dios. ¿Y por qué? Porque ellos, una vez que terminó la oración, una vez que terminó el moco, siguen siendo igual, no cambiaron. Pero la gente que fueron tomados por el Espíritu de Dios salen transformados y nunca cambian. Porque en ese momento hablaron con Dios y Dios los transformó. Dios es poder. Ahora, vea, de tanta preocupación que usted carga, de tanta enfermedad que usted carga, de tanta cosa. Entonces usted se levanta en la medianoche a querer orar, pero está llena de tanta cosa en su cabeza y usted empieza a invocar a Dios y lo único que viene es ganas de gritar, ganas de chillar, de patalear, y eso no es Dios. Entonces usted invocó un demonio de locura, de histeria, de fracaso, de derrota, un demonio de que no quiere saber nada de nada, de melancolía, de tristeza, de soledad. Un demonio. Por último, hay gente que ni siquiera ahora se quedó como estatua, momia ahí. Mira, Nancy, cómo está así. Y eso fue todo. Hay gente que ora. Todo fue lo que pudo abrir la boca, pero los ojos cerrados. Abría la boca y los ojos cerrados y cuando menos, boom, quedó en el limbo. Dormido. ¿Qué demonio es ese? Oiga, escuche que no es mentira lo que le digo. ¿Qué demonio es ese? Se llama el demonio del Morfeo. Usted invocó al Morfeo, se quedó con el Morfeo, durmió con el Morfeo y amaneció con el Morfeo. Y todos los días el altar del Morfeo nunca abre los ojos para trabajar en la noche. La buena empresa, analice, busque por el Google. La buena empresa y los millonarios, las naciones que son subdesarrolladas, trabajan de día y de noche. El Espíritu me da más si nos ponemos, Padre, Dios mío, quítame el dolor, llévate el dolor, me duele esto, me duele lo otro, me pasa esto, me pasa lo otro, por favor, Padre, que el fulanito, que el sutanito, que el menganito, que el satan, toda la oración es quejido. El Espíritu Santo no es quejido. Dice, es gemido indecible. No es quejido. Pastora, entonces que no puedo quejarle. A Dios no. A Dios se le agradece. Gracias por el dolor. Gracias por el lamento. Gracias por mis hijos que está pasando esto. Gracias porque en tu soberanía dio esto. O sea, hable con entendimiento y abra los ojos. Abra los ojos. Sea sincero con Dios y dígale, gracias. Porque si no me pasara esta desgracia, no estuviera hablando contigo. Hay que hablarle a Dios
Mira, a Dios se le habla bien, recto y correcto. No le hable como un niño que no sabe lo que dice. Mira, un niño cuando pierde un caramelo y un juguete, ¿qué hace? Chilla, y a veces de tanto chillar no se le entiende lo que habla. Y nosotros, el Padre, nos da coraje porque no sabemos qué es lo que quiere. Así mismo, imagínese el Señor, que usted y yo llegamos solo, mira lo que me pasa, mira, me duele esto, mira, así estamos. Y el Señor dice, ya, ¿qué hora para entenderle bien qué es lo que quiere? Por favor, hablar con Dios no es llegar a quejarse, Él no es departamento de queja. Él es un Dios que quiere bendecir al que llega a hablar bien y se le presenta bien, con los ojos abiertos, despierto, con palabra entendida y con Biblia en mano. Si el Espíritu lo toma, gloria a Dios, eso es lo que se anhela. Una oración de fuego. No una oración así. No es fuego cuando el Espíritu te está dando. Eso no es fuego. Eso es el conocimiento que tú sabes que tienes que entrarle a guerra o que tienes que entrarle a hablar. Pero eso no es fuego. La Biblia me habla del fuego indecible, de la palabra indecible. Son lenguaje del alma. Yo lo voy a exhortar. El sueño no es de Dios.